Yeshua el que rompe cadenas, parte 14. Lo triste del lado oscuro. No se sabe exactamente qué significan estos términos, pero sí sabemos en general. Los términos en hebreo de cantadores, adivinos, puesto que la primera palabra para encantador en Levítico 19:31 es Of, que significa bruja, y quien consulta a los muertos o alguien con un espíritu familiar, es una palabra femenina. Y la palabra adivino, que es yit oni, de la raíz saber, es masculina. Algunos piensan que son hombres o mujeres que ejercen el mismo papel. En el antiguo pacto abundan ilustraciones de reyes y falsos profetas y encantadores que guiaban a Israel a la rebelión contra el Todopoderoso. Uno de los usos más conocidos fue el relacionado con el primer rey de Israel. Shaul empezó bien al principio al buscar la dirección del Eterno y ser ungido como rey de Israel. Inclusive barrió a los adivinos y encantadores de Israel, hasta su rebelión muy conocida en contra de la voluntad del Todopoderoso, como se registra en 1 Samuel capítulo 15. Un pecado que Elohim iguala a la adivinación, verso 15, y que verso 23 también. ¿Por qué pecó Shaul y rechazó la palabra del Señor? Porque temía más la voz de los hombres, del pueblo, que al Eterno. Un problema demasiado evidente en nuestro medio hoy en día. El problema de la rebeldía es el peor del mundo. Hoy tenemos un mundo rebelde. Aunque Shaul pidió perdón por su pecado, no hay evidencia alguna que realmente estaba arrepentido. Con muchos que desobedecen al Eterno, intentó rectificar su error, pero era demasiado tarde. Dice que el espíritu de Adonai se apartó de él y en lugar vino un espíritu enviado del Todopoderoso que lo atormentaba, como se ve en el capítulo 16, verso 14. Dice, de parte de Adonai este espíritu. Es un pasaje muy difícil por dos motivos. En primer lugar, parece indicar que una persona puede recibir un espíritu malo y perder el espíritu del Todopoderoso. Para mí, sí, porque David mismo le pidió en el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque vio como hubo un cambio en el rey Saúl. Algunos que tienen una mentalidad diría más al estilo de aquellos reformistas como Calvino y Lutero, tienen dificultad en entender esto. Sí, claramente, dice la palabra. Entonces, tenemos que comprender que la presencia del Espíritu de Santidad en el Antiguo Pacto era una presencia selectiva y temporal. El espíritu que vino sobre Saúl probablemente era el mismo espíritu que después vino sobre David, quien lo equipó con el poder para gobernar como ungido del Todopoderoso. Esta intervención especial no es igual a la relación personal con Elohim en el espíritu que disfrutamos hoy como hijos, porque dice que el Señor da su espíritu, ¿sí? En una forma, antes estaba en reyes, en profetas, en sacerdotes, ¿sí? Entonces ahora está en nosotros ya sin forma selectiva. Empezando con la cruz del Mesías, la Iglesia se identifica por medio de la presencia del Espíritu de Santidad que mora en su congregación, quien une a los hijos de Elohim
con el Padre Celestial, como pueblo, como cuerpo, pero individualmente es diferente. Yeshua prometió que nadie nos arrebataría de su mano, o sea, dijo a sus doce que él había elegido, a no ser el hijo de perdición, refiriéndose a Judá, Yehudá. Yohanan, Juan 10:28. Y Shaul Pablo prometió que nadie, también nada, nos puede separar del amor del Eterno. Romanos 8:35 al 39. Y esto se entiende si nosotros perseveramos en él. Si nos alejamos, pues claramente la palabra nos dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Él también dice, haciendo esto golpeo y mi cuerpo y lo disciplino, no sea que habiendo salvado a otros yo voy a ser desechado. Entonces no podemos cambiar lo que está escrito en la palabra. A veces queremos defender nuestra doctrina como sea, denominacional o de nuestra forma en que hemos creído, y no es así, hermanos. Bien, lo que está diciendo aquí, que nada podrá separarnos del amor del Mesías, ni la vida ni la muerte, ni principados ni demás. No dice ni el pecado. El pecado te separa del Eterno. En el Mesías estamos seguros y su Espíritu mora en nosotros por medio de la fe en la obra salvadora en el madero de la cruz y por la obediencia. Segundo lugar, tiene que ver con la idea molesta de que un espíritu malo puede venir de parte del Eterno. Algunos no pueden aceptar esto, hasta dicen que Dios no castiga. Pero tenemos que recordar que Elohim es supremo, Él es soberano, Él puede utilizar a Satán y sus emisarios como un medio para disciplinar a su pueblo, así como lo hizo con Shaul. Esto no es distinto de lo que hizo cuando usó una nación injusta de Asiria o de Babilonia, como vara y báculo, dice, de su furor, para disciplinar a su pueblo. Isaías 10:5 al 6 también dice de Nabucodonosor, mi siervo, mi martillo, es una herramienta. No es inconsistente con la naturaleza o el plan de Elohim utilizar demonios inclusive para cumplir su voluntad. Ellos son como los policías del Eterno. Incluso a la Iglesia en Corinto se le permite entregar a un miembro muy inmoral a Satán para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, dice 1 Corintios 5:5. ¿Por qué dice esto? Para que el mundo y su gobernador puedan maltratar a ese individuo para instar en él a un arrepentimiento genuino. Más o menos como le permitió a Satán quitarle a Job sus bienes, sus familias, sus hijos y por último quebrantar su salud. Pero en este caso no era por un castigo, sino para probarle a Satán de que sí hay hijos fieles de él. Con esta estrategia podemos preguntar al creyente inmoral, ¿deseas hacer voluntad del Eterno? ¿Vas a hacerla? Entonces hazla, y si no, atente a las consecuencias dolorosas que vas a sufrir por tu inmoralidad, ¿sí? Para que con el castigo puedas volver al Eterno. Es interesante notar que cuando el espíritu malo venía sobre Shaul, David, el heredero del trono, tocaba su arpa y el espíritu malo se iba. Primero de Shmuel 16:23. Qué lástima que nos demos cuenta que tan tarde a veces de que la música tiene mucho valor, la alabanza, la adoración delante del Todopoderoso. Es importante la prominencia bíblica de la música en la esfera espiritual. Recuerden que también Elisha, cuando estaba a punto de inquirir por Elohim, dijo, traedme un tañedor, músico. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Adonai vino sobre Elisha, dice Eliseo, segundo de Reyes 3:15. Durante el reino de David, ¿qué hizo? Organizó la música. Más de 4,000 músicos fueron asignados para cantar en el templo de noche. Primero de Crónicas 9:33, 23:5 también. La distinción de los creyentes llenos de Ruach
es que cantan y hacen melodía al Señor en sus corazones y se hablan el uno al otro con alabanzas y canciones, dice himnos y cánticos espirituales. Efesios 5, 18 al 20. El Eterno, yo pienso que levantó a 4 varones importantes. Levantó para dar a conocer sus instrucciones a Moshe. Levantó a Yehoshua para la conquista de la tierra prometida. Levantó a David para ser el que instaure la adoración con la música y después su hijo el templo. Y levantó también a Eliahu y Elisha en la profecía. Bueno, en este sentido, hermanos amados, del otro lado de la verdad existe también la música usada por Hasatán, el poder destructivo de la música secular. Aquel ex sacerdote satánico Ernesto se mostró, dice, muy ilustrativo, dice, con numerosos símbolos en los álbumes populares que indican, dice, compromiso y ataduras al satanismo. Él le mostró en los CDs, cassettes, discos. Me explicó que más o menos el 85% de la música moderna, dijo, heavy metal y punk pertenece a satanistas. Que no diremos ahora con reggae, reggaetón, hasta el perreo, que ya es directamente, ¿no? Sin querer se han vendido al satanismo a cambio de fama y fortuna. Pocos de estos artistas en verdad practican el satanismo, pero la mayoría está totalmente perdida y guía a otros a la perdición por medio de los mensajes malignos a través de la música. Después que el profeta Shmuel murió, la sed torcida de Shaul por conocimiento espiritual le llevó a consultar a una adivina, aunque él había barrido a los adivinos de la tierra, ¿sí? Habiendo previamente purgado el país de estos, como dice en primero de Shmuel 28:3. Se dirigió a la bruja de Endor y dice que cuando estaba él disfrazado ante la bruja, le pidió persuadir para que llame al espíritu de Shmuel, el profeta, como dice el versos 8 al 19 del mismo capítulo primero de Shmuel 28. Pero la artimaña no le resultó como pensaba, pues Elohim permitió que el mismo Shmuel regresara, aterrorizando a la divina, quien estaba esperando un espíritu familiar falso. Ella misma se aterrorizó. El mensaje de Shmuel para Shaul no contenía nada de cosa buena, de buena noticia, sino todo lo contrario, que iba a ser capturado todo Israel y que él y sus hijos iban a estar con él. Mañana, le dijo, estaréis conmigo en este lugar de los muertos. Verso 19. El Eterno específicamente prohíbe que se consulte a los muertos. Ishayahu 8, 19 al 20, ya hemos visto también en Levítico 19, Deuteronomio 18. La historia del hombre rico y Eleazar, Lázaro, nos enseña la imposibilidad presente de la comunicación con los muertos. Lucas 16, 19 al 31. Cuando un psíquico dice haber tenido contacto con algún espíritu de muerto, no le crea. Cuando un psicólogo también declara haber regresado a un cliente hacia alguna existencia anterior de su reencarnación anterior, ¿no? Por medio de la hipnosis, tampoco le crea, eso no existe, es falso. ¿Ya? Cuando un encantador de la nueva era dice pasar a una persona del pasado al presente, debe reconocer que no es nada más que un espíritu familiar, o sea, un demonio, o el fraude de un charlatán. Hay espíritus que van usurpando una personalidad. Una vieja idea con un nuevo disfraz, eso es la nueva era. Él se disfraza lo oculto con la descripción de
decir, usted no necesita a Dios, usted es Dios. No tiene que arrepentirse de sus pecados y depender de Dios para su salvación. El pecado no existe, no es un problema. Simplemente debe apagar su mente y autorrealizarse con la gran unidad cósmica por medio de la multitud en armonía. Qué tontos, ¿no? Qué necios, qué ignorantes, qué ingenuos hoy en día. El lema de la nueva era es la mentira más antigua de Satán. Seréis como Dios. Génesis 3:5. Esta sed de conocimiento y poder ha sido encarnada para que la humanidad caída busque dirección de los encantadores y adivinos y brujos y de las prácticas ocultas y esotéricas como la adivinación, las cartas, la lectura de la mano, la ouija, la astrología. Si la escritura mágica, no hay Elohim en Israel, dijo claramente, para que vayáis a consultar a Belcebú en 2 de Reyes 1:3. Las personas que nos rodean no le están buscando al Eterno, no le hacen caso a Él, no buscan su paz y su luz. Más bien están buscando, dizque eso, en el reino de las tinieblas. Podríamos preguntar junto con Jehú, el gran vengador de Israel, ante Jezabel y Ahab. ¿Qué paz con las fornicaciones de Jezabel? Tu madre, le dice, y sus muchas hechicerías, ¿qué paz puede haber? 2 de Reyes 9:22. La Shalom solo se puede encontrar en el príncipe de Shalom, Ben Sar Shalom, no en el príncipe de las tinieblas. No se exalte con la posibilidad de tener más conocimiento y poder. Es una carnada para alejarle del Eterno y alejar a tantas personas en nuestra cultura actual. Las personas de hoy, como los devotos de Shimón el Mago en Samaria, en Hechos 8, 9 y 10, continuarán asombrándose al ver a los que practican hechicería de la nueva era. Otros, como los clientes de la esclava endemoniada en Hechos 16, la divina, tenía espíritu de adivinación, 16-18, contribuyen a las ganancias de los que ejercen el espíritu de adivinación. Así como en estos ejemplos de la iglesia primitiva, los que buscan conocimiento y poder del lado oscuro serán de grande interferencia a la obra de Elohim, engañando a muchos con las fuerzas falsificadas que emplean. Otros tendrán una sed de poder que harán sacrificios a los demonios, como prohíbe en Levítico 17:7, e incluso sacrificarán a sus propios hijos, para verificar personalmente a través de nuestra experiencia que esta clase de cosas en verdad están sucediendo hoy en día. Usted consúltenos, hable con nosotros, comuníquese, ¿sí? Que estas palabras de las Escrituras nos hagan ver la realidad de que incluso los creyentes somos vulnerables a la carnada de nuestro enemigo, quien exagera nuestro sentido de independencia e importancia aparte del Eterno, tentándonos a alejarnos del conocimiento y del poder de Él para buscar poder y conocimiento fuera de Él. Terminamos con Devarim, Deuteronomio 32, 15 al 18. Dice, pero engordó Yeshurun y tiró coces, o sea, pateó. Te cubriste de grasa, Entonces abandonó a Elohim que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Le despertaron a celos con dioses ajenos. Le provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Elohim. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido nuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, dice. Te has olvidado de Elohim, tu creador. Entonces, cuidado, que se sienta tentado a hacerlo a su manera. Que el Eterno Todopoderoso nos libre y nos fortalezca. ¿Quién estuvo con ustedes?
Sheliach Yehoshua Ben Saduc de la Congregación Israelitas Mesiánicas desde Santa Cruz, Bolivia para el mundo. Puede contactarse conmigo el WhatsApp más 591 60 94 94 94. Dele me gusta, suscríbase, comparta y lo leo en los comentarios. En el nombre de Yeshua y recomiende este video. Bendiciones a todos.